Equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un parámetro que debe mantenerse a toda costa en su valor normal. Su desequilibrio acarrea diversas alteraciones. La condición ácida básica del organismo depende principalmente de la concentración de iones hidrógeno. Para expresarla se utiliza la notación potencial de hidrógeno. Su valor normal es de 7.4. El equilibrio ácido-base, o también llamado gasometría, vamos a ir viendo que dentro de un estudio de gasometría podemos conocer el equilibrio ácido-base y también la oxemia. Es importante recordar que el parámetro del pH tiene un rango mayor, que es de 7.35 a 7.45. No obstante, el punto neutro, digamos, o el valor normal es 7.4. Cuando vamos a dar el nombre de una gasometría, necesitamos primeramente conocer el valor del potencial de hidrógeno del pH. Como dijimos, tiene un valor de 7.35 a 7.45. Si queremos saber si tiene una acidosis o una alcalosis, necesitamos hacer este gráfico, poner en el punto 0 el valor 7.4 y si supera este valor 7.4, el paciente, la persona tiene una alcalemia o una alcalosis. Si el paciente tiene menor a este valor, entonces tiene una acidemia o una acidosis. Recordar de vuelta que el parámetro normal ronda en 7.35 y 45. ¿Qué es la gasometría? Gasometría significa medición de gases en un fluido cualquiera, pero donde mayor rentabilidad diagnóstica tiene es en la sangre, ya sea sangre venosa, periférica, sangre venosa central y sangre arterial. El estudio de la gasometría preferentemente se utiliza de sangre arterial, pues esta nos determina el valor de presión parcial de oxígeno en sangre arterial, que es un dato importante para saber la condición respiratoria. Entonces sirve para evaluar, conocer el equilibrio ácido-base. Preferentemente se utiliza sangre venosa periférica para este informe y conocer la situación de la función respiratoria. Y se utiliza en este caso sangre oxigenada, sangre arterial. El organismo debe de mantener ese equilibrio ácido-base y para su regulación actúa estos tres mecanismos. El primer mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base son los sistemas tampones o amortiguadores, que tenemos a nivel sistémico, a nivel orgánico. 50% de la eficacia de estos sistemas tampones actúa en segundos, actúa de manera inmediata a través de los sistemas de tampón de bicarbonato, ácido carbónico, sistema tampón de proteínas y de fosfato. Tenemos también el mecanismo de regulación respiratorio, que tiene una eficacia del 75% y actúa en minutos. Mediante este mecanismo se puede controlar la eliminación de dióxido de carbono a través de la ventilación, por ejemplo, realizando una hiperventilación. Entonces, este mecanismo tiene una eficacia del 75%. De interés para el kinesiólogo, pues a través de sus terapéuticas puede ir trabajando, colaborando, acompañando este equilibrio ácido-base. El tercer mecanismo es el renal. El mecanismo renal tiene una eficacia del 100%, pero actúa en horas a través de la secreción activa primaria de hidrogeniones, la absorción del carbonato, generación de carbonato, secreción de amonio y tampón tubular fosfato. Entonces, el tercer mecanismo es el renal. Para dar el nombre de una gasometría, habíamos dicho primeramente conocer el pH.
para saber si es una acidosis o alcalosis. Luego necesitamos saber el origen de ese desbalance, que puede ser metabólico o respiratorio. Cuando tiene un componente metabólico, necesitamos observar el bicarbonato. Este bicarbonato puede estar aumentado o puede estar disminuido. Si el bicarbonato aumenta del rango normal, podemos decir que hay una alcalosis metabólica. Este bicarbonato tiende a la alcalemia. Si el bicarbonato está disminuido, hay una pérdida de bicarbonato por alguna fístula intestinal, pancreática, algún trastorno metabólico, y si pierde el paciente, podemos decir que tiene una acidosis metabólica. Respecto al dióxido de carbono, si el paciente acumula CO2, tiene una acidosis respiratoria. El CO2, a diferencia del bicarbonato, tiene una concentración más ácida y su acúmulo o aumento dentro del parámetro, acompañado con un pH bajo, va a tener una acidosis respiratoria. Y si tiene una CO2 disminuida, está perdiendo CO2, está lavando CO2, hiperventilando, puede tener el paciente una alcalosis respiratoria. Entonces, primeramente, necesitamos conocer el pH para dar el primer nombre, ya sea acidosis o alcalosis. En segundo lugar, necesitamos saber si es metabólico o respiratorio. Vamos con el ejemplo de la alcalosis. Alcalosis, pH elevado, y como habíamos dicho, si CO2 que tiene la alcalemia está aumentado, va a tener una alcalosis metabólica. Nos quedamos con este parámetro. Luego, el pH podemos ver en una acidosis está disminuido. Dijimos que el acúmulo CO2 tiende a la acidosis respiratoria. Entonces tenemos una acidosis respiratoria. Vamos a observar cómo se comporta la alcalosis a nivel respiratorio. Un paciente puede tener una alcalosis, aumento de pH, pero estar perdiendo CO2, haciendo un lavado del CO2, hiperventilando, entonces puede tener una alcalosis respiratoria. Y si tiene una acidosis metabólica, va a estar perdiendo bicarbonato. Entonces es así como le colocamos ese segundo nombre a nuestra gasometría: acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. Estos son los parámetros normales que nosotros necesitamos saber para poder dar el nombre a una gasometría. Dar el nombre desde el punto de vista de compromiso agudo, subagudo o crónico. Además de saber si es una acidosis, una alcalosis metabólica o respiratoria. Recordar que el pH normal es de 7,35 a 45. La PCO2 tiene un valor normal de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26. Estos son rangos de referencia que utilizamos a través del material de lectura, manejo de gases en sangre de Shapiro. Hay valores que pueden superar o aumentar estos rangos, que son valores clínicos tolerables para el paciente, pero con fines didácticos y con la finalidad de dar el nombre a una gasometría, nos quedaremos con estos parámetros y dependiendo de si se encuentra fuera del rango, vamos a dar el nombre ya sea de origen metabólico, respiratorio, agudo, subagudo o crónico. Entonces, siguiendo con la misma tabla, con el mismo autor, esa nomenclatura ácido-base puede instalarse de tres maneras: de una manera aguda o descompensada, parcialmente compensada, o una compensada o también llamada crónica. Por ejemplo, si estamos ante una acidosis metabólica aguda, al decir acidosis el pH está bajo. Si decimos metabólica,
Estamos diciendo que pierde bicarbonato, está disminuido, y el término agudo o descompensado implica que el componente respiratorio aún no está compensando y se encuentra en un parámetro normal. Cuando empieza a compensar o es parcialmente compensada, esta intenta equilibrar disminuyendo porque estamos hablando de una acidosis metabólica. Y el CO2 no puede aumentar porque si aumenta va a ser más ácido, tiene que disminuir. De esta manera decimos acidosis metabólica parcialmente compensada o subaguda. Cuando el paciente o la patología que tenga el paciente, la persona, es crónica y ya está compensando ante un mecanismo ya sea fisiológico o por la medicación o la terapéutica, el pH se encuentra dentro del rango normal. O sea que dentro de 735 o 745. Pero recordar que para dar el primer nombre de acidosis, 7.4 es nuestro rango de referencia, nuestro valor de referencia. Si va hacia la izquierda, acidosis. Entonces, para tener en cuenta. Y los demás valores disminuidos, porque ya está compensado. El exceso ácido-base es otro valor que necesitamos conocer para interpretar el equilibrio ácido-base. En este caso, se encuentra disminuido. En la alcalosis metabólica, ahí podemos observar que el parámetro que está aumentado va a ser el pH, porque hablamos de alcalosis, y vemos que el PCO2 está normal, no compensa aún, y el carbonato está reteniendo el paciente. Parcialmente compensado, empieza el aparato, el sistema respiratorio a equilibrar aumentando CO2. Y en la compensada el pH ya se encuentra dentro del rango. El exceso ácido-base, en este caso, al hablar de alcalosis metabólica, se encuentra aumentado. Aquí tenemos otro ejemplo de acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria aguda, por ejemplo, es frecuente en pacientes con neumopatías crónicas y exacerbación. EPOC, por ejemplo, puede tener una falla ventilatoria y se acude a nuestro servicio, se encuentra en una etapa aguda, puede tener esta gasometría, pH bajo, el PCO2 retiene el CO2, está aumentado, bicarbonato aún se encuentra en rango y el exceso de ácido base normal. Cuando empieza a compensar, ¿quién colabora? Colabora a nivel renal con el bicarbonato aumentando. La compensada, habíamos dicho que el pH está en rango. En este caso, el exceso de ácido base está aumentado. En la alcalosis respiratoria, igual a la anterior, solo que tenemos en cuenta que el pH está aumentado. Entonces, para dar el nombre a una gasometría necesitamos saber primero el pH, para dar el primer nombre si es acidosis o alcalosis, luego observar el CO2 y el HCO3. Cuando tenemos un paciente que acumula CO2 o tiene más de 45, decimos que tiene una acidosis respiratoria. También denominamos hipercapnia. El paciente se encuentra hipercápnico, retiene CO2. Podemos tener pacientes que están hiperventilando, pacientes que la frecuencia respiratoria está rápida, por alguna condición que vamos a ir viendo, y tiene una alcalosis metabólica. Decimos también el paciente presenta hipocapnia. Entonces veremos aquí las situaciones clínicas, cada una de estas afecciones. En una acidosis metabólica, donde está el fallo o el déficit a nivel renal. Entonces el riñón fracasa y no elimina hidrogeniones ni retiene bicarbonato. Y el organismo, ¿cómo responde? A nivel respiratorio intenta compensar hiperventilando. Ejemplo de afecciones
puede ser una cetoacidosis diabética o alcohólica, acidosis láctica por shock tóxico, insuficiencia renal aguda, diarrea, fístula intestinal, fístula pancreática. En el caso de una acidosis respiratoria o también llamado fallo ventilatorio, ¿dónde está el problema? Está a nivel respiratorio. Entonces el pulmón o los pulmones son quienes fracasan. No elimina el CO2, está reteniendo CO2. El riñón trata de compensar reteniendo bicarbonato y eliminando hidrogeniones. Es frecuente en depresión del centro respiratorio, enfermedades cerebrales, sedantes, opiáceos y anestésicos que justamente deprime el centro respiratorio. Trastornos neuromusculares, enfermedad neuromuscular en donde hay una falla de la bomba respiratoria en este caso. Enfermedades respiratorias crónicas. Veamos ahora el ejemplo de la alcalosis metabólica. Entonces, de vuelta decimos que el riñón es quien está fracasando o está alterado. Entonces, el riñón elimina demasiado hidrogeniones y retiene en exceso bicarbonato. Y hay una compensación pulmonar como hipoventilando, bajando esa frecuencia respiratoria. Las causas o las afecciones más frecuentes, una aspiración gástrica. Como sabemos, el estómago tiene un contenido ácido y al aspirar o el vómito genera esta alcalosis metabólica. Así también la pérdida de sodio, potasio con el uso de diuréticos, corticoides, si el paciente tiene diarrea. Exceso de antiácidos orales también puede generar una alcalosis metabólica. Otro ejemplo, alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria decimos entonces cuando el o los pulmones fracasan, eliminan mucho CO2. Si el estímulo continúa, entonces el riñón compensa reteniendo menos hidrogeniones, menos bicarbonato. Causa puede ser hipoxias, como la neumonía, asma, edema o pulmón, anemia, cardiopatía. Esta enfermedad puede generar entonces una hipoxia y esta hipoxia va a llevar a una alcalosis respiratoria. Lesión cerebral también. Causa psicógena, aquella persona que por alguna crisis de ansiedad, de estrés, hiperventila y tiene una acidosis, una alcalosis respiratoria. Cuando el volumen minuto está elevado, ya sea el volumen minuto que se encuentra establecido en el ventilador, en el respirador, o el paciente respira más rápido, ¿verdad? Con volúmenes cortos. En una gasometría también observamos el valor de la PaO2, de la oxemia. La gasometría generalmente se toma sin oxigenoterapia en aire ambiente, o sea con una FiO2 del 21%. Y los valores aceptables a nivel del mar, podemos decir en el adulto y en el niño escolar, preescolar, es de 97 milímetros de mercurio. Solemos decir de 80 a 100, solemos decir, pero verdaderamente el valor máximo es 97 milímetros de mercurio. Y por debajo de 80 hablamos ya de una hipoxemia. Esto en un adulto, en adultos mayores vamos a ver a continuación. En los adultos mayores, a partir de 60 años, va bajando 1 milímetro de mercurio por edad. Entonces, tenemos esta mnemotecnia para ir recordando. Si tiene 70 años, su valor de PaO2 va a ser de 70. 7, 7, 70, 70. Va bajando entonces 1 milímetro de mercurio por cada año a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque el pulmón también envejece y este intercambio alveolar y esa representación de la presión parcial de oxígeno se va a encontrar fisiológicamente por la edad disminuida. En esos casos no hablamos de hipoxemia. El recién nacido, más aún si es un prematuro, tiene una PaO2 más baja.
por la mezcla de sangre desoxigenada con la oxigenada y es de 40 a 70 milímetros de mercurio. En un estudio de gasometría podemos ver también la saturación de oxígeno, así como en una pulsioximetría o saturometría. Esto se puede identificar. Habíamos dicho entonces que la PaO2 normal es de 97, así también la saturación 97. El parámetro o rango normal va de 95 a 97. Menor a 95% se considera una hipoxemia. Entonces, esto respecto a la saturación. Habíamos ya mencionado la oxigenoterapia también, que menor a 80 ya consideramos que tiene el paciente una hipoxemia. De 60 a 79, hipoxemia leve. De 40 a 59, moderada. Menos de 40 es una hipoxemia severa o grave. Observemos el valor que puede representar o que representa la saturación. Muchas veces tenemos a disposición nuestro saturómetro y si el paciente tiene menos de 95, podemos sospechar una hipoxemia. Pero recordar también la edad que influye en la saturación, como la PaO2. Del mismo modo, el paciente con enfermedades pulmonares crónicas no logran manejar esta saturación. Para conocer la PaO2 según la edad, podemos aplicar estas fórmulas. Porque es importante conocer la PaO2, porque esa PaO2 que nos informa la gasometría nos va a permitir dosificar posteriormente la oxigenoterapia si es que requiere. Pero nuestro parámetro siempre va a ser la edad del paciente. Porque si yo abuso o exagero con la FiO2 o con la oxigenoterapia, puedo generar otras complicaciones o efectos secundarios. Entonces aquí tenemos la fórmula, que se tiene en cuenta la edad del paciente. Es esta la fórmula sentado, es esta la fórmula estando acostado. ¿Por qué la diferencia? Por las zonas de West a nivel pulmonar. Entonces aquí tenemos varias fórmulas que se aplican en el ámbito crítico o también en sala de internación. Y es muy importante para dosificar, como habíamos dicho, la oxigenoterapia y conocer la situación de la oxemia en los pacientes. Cuando el paciente tiene oxigenoterapia, se le suministra a través de un dispositivo que nos marca o conocemos su FiO2, podemos calcular la PaO2 esperada según la FiO2. Entonces, la PaO2 que yo espero que tenga mi paciente con esta cantidad de oxígeno, con esta FiO2, multiplico por 5. Otros autores multiplican por 4. Me sale esa fórmula o ese valor y esto me permite conocer la PaO2 que yo espero según FiO2. También puedo saber la FiO2 esperada. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno que yo espero teniendo mi paciente una oxigenoterapia? Entonces tenemos la FiO2 esperada, tiene en cuenta la PaO2 esperada por la FiO2 conocida. Que la FiO2 conocida es la que yo conozco dependiendo del dispositivo que está utilizando. Cánula, máscara con reservorio. Dividido la PaO2 conocida, que es el valor que viene en el informe de gasometría. Entonces esto nos da el resultado de la FiO2 esperada. También podemos calcular el índice de oxigenación. Esto nos permite saber el estado de la oxigenación de nuestros pacientes. Generalmente se aplica de manera rutinaria en unidad de cuidados intensivos. Es un parámetro para el destete, para la extubación. En sala también podemos aplicar mientras conozcamos la FiO2 y la PaO2 de ese informe gasométrico. Entonces acá tenemos una fórmula que tiene en cuenta la presión arterial media. Y esta, la fórmula de PAFI, que es más conocida
o los colegas o fisioterapeutas, se tiene en cuenta la PaO2 dividido la FiO2. La FiO2 no en porcentajes, en decimales. Para saber la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, necesito saber la cantidad de flujo que está recibiendo y el dispositivo. En aire ambiental habíamos dicho que 21% es nuestra FiO2. Teniendo 1 litro de oxígeno terapia, 1 litro por minuto, tiene 24 de FiO2. Y así va aumentando gradualmente con la cánula. Con la máscara, que recordemos que el valor mínimo que el paciente tiene que tener con una máscara es 5. Si tiene menos de 5, va a retener CO2. Y aquí va de 10 en 10 aumentando la FiO2, dependiendo de cuántos litros por minuto. Puede recibir más oxigenoterapia teniendo una bolsa reservorio. Incluso puede llegar a más de 80 de FiO2, 80%, esto es en porcentaje, con 10 litros. Si necesitas más y necesitas que sea preciso, va a requerir de una intubación del paciente, conexión a ventilación mecánica. Entonces, para ir repasando y conociendo estos informes gasométricos, si yo tengo una gasometría arterial, el valor de pH ya habíamos dicho 7.35 a 7.45. Pero si esa toma fue sangre venosa, que a veces es de manera voluntaria o involuntaria, la sangre venosa es más ácida y tiene este valor, este rango de 7.33 a 7.41. Si yo necesito conocer la función respiratoria, la oxemia, me conviene usar el valor de la gasometría arterial. Aquí vemos que, como habíamos dicho, la PaO2, la gasometría arterial es de 80 a 100, varía con la edad. Pero la sangre venosa, como es desoxigenada, es de 40 a 50. Este es un parámetro que observamos en un informe gasométrico y sospechar si la toma se hizo de una sangre venosa y no arterial. Entonces, mirar la clínica, si el paciente verdaderamente no se ve que tenga algún signo de insuficiencia respiratoria, podemos decir que esta gasometría se tomó de una sangre venosa. La PCO2 vemos que también a nivel venoso es más elevada por su condición más ácida. Y el bicarbonato tiene el mismo valor, mismo rango. Estos son nada más algunos ejemplos para ir reforzando la situación clínica de un paciente con una, en este caso, una hiperventilación o alcalosis respiratoria. Cuando el paciente está hiperventilando por su ansiedad, su estrés, nerviosismo, uso de estimulantes, ya sea las bebidas que generan esta hiperactividad o los fármacos. Esto puede generar una alcalosis respiratoria, neumonía, infartos, dolor, embarazo, cetoacidosis. Y otro caso frecuente es la acidosis respiratoria, la hipoventilación, más frecuente en enfermedades crónicas, respiratorios, enfermedades de la caja torácica, neuromusculares, fármacos también, obesidad. Veamos esta gasometría. En este caso, el pH 7.49 está en aumento, mayor del rango normal. PCO2 disminuido, menor a 35, ¿verdad? Y vemos que el bicarbonato también está disminuido, es menor a 22. Entonces, y el PaO2, la presión parcial de oxígeno, está en 98. Está en rango. Y el paciente dice que está con una fracción inspirada de oxígeno 21%, o sea que se le tomó sin oxigenoterapia. pH aumentado, ya puedo decir el primer nombre, alcalosis,
veo que el PCO2 está disminuido su PCO2, puedo pensar en un componente respiratorio, porque está hiperventilando. Veo que el bicarbonato está bajo, ya tengo a partir de aquí, tengo el segundo nombre, que es respiratorio. Si este estaba en aumento, va a ser metabólico, pero está perdiendo CO2, por eso es respiratorio. Y entonces tenemos una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Por qué parcialmente compensada? Porque el bicarbonato intenta compensar. Aún no está dentro del rango ese pH. Aquí podemos ver otro ejemplo. Son los mismos valores. En este caso el paciente tiene una FiO2 del 100%, posiblemente está intubado o tiene oxígeno con máscara reservorio, más de 10 litros. Y si en este caso haciendo la fórmula podemos decir que tiene una hipoxemia severa. Para eso aplicamos la fórmula teniendo en cuenta la edad, la FiO2 que recibe el paciente. Entonces veamos este ejemplo con la aplicación de fórmula. pH disminuido, acidosis. PCO2 disminuido. HCO3 disminuido también. ¿Cuál será el siguiente nombre? No va a ser respiratorio porque está en descenso del pH. Y vemos acá que el bicarbonato sí está en descenso, está perdiendo. Entonces ahí tenemos el segundo nombre. Acidosis metabólica es el siguiente nombre. Y podemos decir, en este caso, el PCO2 intenta compensar. Entonces acidosis parcialmente compensada con una hipoxemia, teniendo en cuenta esa saturación, aplicando la fórmula. Este es un mismo caso, pero con un paciente de 85 años. Aplicando la fórmula, vemos que tiene que lograr 68,3 de PaO2, pero solo tiene pero tiene 75. Entonces sí, en este caso el paciente está en rango suboxemia, no tiene hipoxemia. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos esta clase de gasometría. Más adelante hablaremos de otros casos clínicos, otros informes gasométricos.